Hola, el día de hoy trataremos una breve exposición sobre los procesadores, su historia y evolución. Esta es una actividad programada para la asignatura Arquitectura de Hardware de la Uni Panamericana. Mi nombre, Nelson Pineda Rodríguez, bienvenidos. Como primera medida, debemos tener claro el concepto de procesador o unidad central de proceso, CPU, que no es más que la parte central de toda computadora, ya que en ella se cumple toda tarea de procesamiento de información y de funciones, así como también el almacenamiento de las mismas. Esta unidad es un circuito electrónico compuesto básicamente por una unidad aritmético-lógica que es la encargada de realizar todo tipo de operaciones aritméticas y lógicas que le indique cualquier tipo de programa en ejecución. Además, tiene un registro de propósito general, RPG, que es donde se almacena temporalmente los datos que el microprocesador trabajará en determinado momento. Esta es la que comúnmente conocemos como memoria caché. Tiene un AC que es acumulador, que aquí se hace un registro temporal en una memoria pequeña, mucho más fraccionada que la memoria caché, donde se guardan todos los datos y códigos de operación que deberá ejecutar la CPU. Tiene un contador de programa, que es donde se guarda la dirección de la instrucción actual del programa en ejecución. Tiene un registro de estado que identifica el estado de la CPU, es decir, la velocidad por la cual está trabajando, el tiempo de respuesta de cada proceso y las alternativas de salida. Tiene unos registros intermedios de datos y direcciones. Estos son los que sirven de eh, canal de comunicación entre las diferentes partes de la CPU y de los buses externos, es decir, de los canales de salida para presentar la información que estamos trabajando. Hagamos un poco de historia y de memoria con la evolución de los procesadores. El primer procesador que salió al comercio fue en el año de 1971. Fue el denominado 4004. Este procesador tenía una velocidad de 108 kHz. Eh, su bus de datos era de 4 bits. Eh, como podemos analizar en la diapositiva, estos procesadores podríamos decir que eran algo muy lentos, y a la medida que iba avanzando la tecnología, lo que más podríamos encontrar era la velocidad de proceso y la cantidad de transistores que se veían eh, involucrados en cada uno de ellos. Tal es el caso que para el procesador 8080 ya encontramos que los transistores llegan a una cantidad de 6000, a diferencia del 8008 que son 3500. Esto fue en el año 1974. La velocidad de respuesta del bus de datos era de 8 bits. Para el año 1976 encontramos un procesador, el 8085, que cuenta con 6500 transistores y 5 MHz. MHz es una velocidad mucho más alta que la de los kilohertz en los años inmediatamente anteriores. Eh, Aquí para el procesador Z80 encontramos que hay una dualidad de velocidad de reloj entre 2.5 MHz y 10 MHz. Esto hace que el rendimiento sea mucho más productivo y mucho más asertivo para el usuario. Bien, la compañía IBM eh, eh, dio el punto de partida para las generaciones de los microprocesadores y los procesadores. Su primer lanzamiento al mercado fue el procesador 8086,
que fue integrado en la máquina de IBM, que fue de común comercialización en el mercado norteamericano. Esta fue la primera máquina que llegó a manos del público en general. Aquí podemos encontrar que los transistores ya llegan a un número de 29.000. Los bits, es decir, la circulación de información, el tiempo de respuesta de información en los buses interno y externo llegaba a los 16 bits. Como les digo, este procesador fue integrado en el computador de IBM en 1981. Bien, sigamos. La segunda generación de microprocesadores se dio con el procesador 80286, que comúnmente se conoció como IAPX 286. Estos fueron integrados en los computadores de la misma serie 286 de IBM. Estos ya eran de fácil acceso al mercado norteamericano, pues básicamente fue donde se desarrolló este tipo de tecnología. Encontramos en estos procesadores 134.000 transistores y un bus de transferencia de datos de 24 bits, mucho más rápido que los anteriores. Bien, la tercera generación viene marcada por la creación, podríamos decirlo así, o la puesta en el mercado de la compañía Intel con el procesador 386 en 1985. Aquí podríamos encontrar que además de los transistores que superan los 275.000 transistores, encontramos que el direccionamiento de los procesos se da en una velocidad de 4 gigabytes. Esta, aunque independientemente el 3 ya se podía aplicar con un sistema operativo y con una Windows, se trabajaba sobre Windows 3X. Bien, la cuarta generación fue la que se encontraron los procesadores 486 de la familia, son de la familia X86, que fueron basados en una arquitectura de 32 bits. Esta se lanzó en 1989. Tenía un bus de datos de 32 bits y un direccionamiento de 4 gigas. Esta fue el punto de partida para estos fueron los puntos de partida para los procesadores que hoy conocemos como AMD. Los primeros fueron los de la generación 486, que fueron fabricados por Intel, pero ya después se comercializaron como AMD. Bien, la quinta generación. En la quinta generación encontramos todo lo que se llamó la familia de los Pentium, que fue dada por Intel. La compañía Intel adoptó el nombre de Pentium porque en algún momento se llegó a confundir cada uno de las referencias de los procesadores, se confundía y no llegaba a buen punto de instalación y de aplicación en cada uno de los computadores. Es decir, y a partir de ese momento la compañía Intel implementó el nombre de Pentium en sus procesadores para que no hubiera ningún tipo de confusión en el mercado. Estos computadores con estos procesadores tenían 3.1 millones de transistores, es decir, tenían unos transistores absolutamente robustos en una tableta muy pequeña. La tecnología se podía notar que había evolucionado ostensiblemente. El bus interno se manejaba de 32 bits y el externo, es decir, daba el proceso mucho más rápido a 64 bits. Bien, sigamos. La quinta generación fue la generación
mejora de los Pentium. Los Pentium ya tenían una evolución de 4.5 millones de transistores. La velocidad de los bus se mantenían, así como la del direccionamiento, pero podríamos encontrar que los transistores daban un mejor rendimiento por la cantidad que estaban siendo aplicados en ellos. Esta tecnología fue poco acogida porque en algún momento en el mercado ya avanzaron, es decir, se presentaron los Pentium de una manera muy seguida. No terminaban de encontrarse de alguna manera las pruebas de error de los procesadores Pentium, por decir algo, el Pentium 3 cuando ya estaban lanzando el 4. Y esto podría ocasionar que los equipos se encarecieran. Eh, eh, el invento del nuevo conjunto de instrucciones que tuvieran que ver con el rendimiento de las aplicaciones multimedia se llamaron Multimedia Extensions. En estos computadores ya podríamos tener integradas tarjetas de video y de sonido. Estos computadores rendían mucho más porque tenían el doble de capacidad en la memoria caché. Bien, sigamos. Para la sexta generación de microprocesadores encontramos los Pentium Pro, desarrollados por la compañía Intel. En esta generación encontramos 5.5 millones de transistores. La velocidad de los bus se mantienen igual, pero el direccionamiento pasa de 40 gigabytes a 64 gigabytes. Era, era una unidad matemática mucho más rápida de lo que se venía manejando. La memoria caché venía ya aparte, ya no estaba inmersa en el procesador, sino que tenía un integrado aparte en la board. Esto generaba un poco más de velocidad y de rendimiento. La compañía AMD desarrolló el procesador K6, donde incluía la tecnología de los Pentium, pero con una caché de 64 kilobytes. Esta caché, como les digo, viene externa en la board. Bien, sigamos. En esta sexta generación encontramos los Pentium 2, también de Intel, el Intel Celeron, el Celeron A y el AMD K6-2. Estos procesadores se caracterizaron porque sus transistores superaban los 3.5 millones y el direccionamiento se mantenía de 64 gigas. Sin embargo, era una tecnología de MMX de Intel, donde se presentaba que el cartucho manejaba las memorias mediante slots y tenía una memoria caché de 256 kilobytes. Ok, sigamos. También aparecieron el Pentium 3 y el AMD K6-3. Aquí encontramos unos transistores de 9.5 millones en adelante, una velocidad de reloj de 450 MHz a 1.4 MHz, que este 1.4 no es 1,4 sino son 1400 MHz, una velocidad mucho más amplia de respuesta. Aquí podíamos encontrar la facilidad de manejar en los equipos tecnología multimedia en 3D, el streaming también para video y la amplitud ya se estaba manejando una segunda memoria caché de 512 kilobytes para que optimizara los procesos. Sigamos. Ya viene dentro de la sexta generación los procesadores Athlon desarrollados por la compañía AMD y en estos procesadores encontramos que los transistores ya superan los 22 millones. Esto daba una garantía de que los procesos se daban mucho más rápido.
Estos procesadores utilizaban buses de 200 MHz, unas memorias caché de 128 y de 512 kilobytes, lo que podía dar un muy buen rendimiento en la máquina. Se optimizaron los cálculos matemáticos y podríamos también tener compartimentos para ampliar la memoria, tanto la memoria RAM como la memoria del computador. Esto era en la board desarrollaron una mejor board. Bien, ya después de los Intel llegaron al mercado los microprocesadores Celeron, y como podemos ver en la diapositiva, están las diversas gamas de los Celeron. En estos tenían una velocidad de respuesta en el reloj de proceso entre 266 MHz y 3200 GHz o 3,2 GHz. La velocidad en el bus de respuesta no varía entre una generación y otra, entre estos anteriores Pentium al Celeron, pero el proceso, la velocidad de respuesta sí se da. Muy bien. La compañía AMD lanzó al mercado los procesadores Duron y Sempron para que compitiera con los Celeron. Tenían unas velocidades muy similares, pero no alcanzaban los 3,2 GHz de la compañía Celeron. Bien, en la séptima generación ya se desarrollan los computadores Pentium 4. Estos computadores, estos procesadores manejaban un bus de datos variado, donde se encontraban velocidades relativas desde 100, 133, 200 y 266 MHz. La memoria caché se manejaba de 8 o de 16 kilobytes. Estos procesadores eran compatibles con el software de procesadores de Intel de 32 bits y tenían una memoria caché con una capacidad de 256 bits y de 1 megabyte. Estos también se caracterizaron porque tenían un bajo consumo de energía. Sigamos. Dentro de la séptima generación encontramos también los microprocesadores AMD Athlon XP. Estos tenían una característica, que su memoria caché tenía dos salidas, tanto de 128 kilobytes como de 512 kilobytes. La velocidad del reloj llegaba hasta los 2,2 GHz. También encontramos el Pentium D y el Pentium Extreme Edition. Estos fueron lanzados en el año 2005. Tenían 42 millones de transistores. Esto nos daba una capacidad de proceso impresionante para la época. Aquí estos eran computadores que manejaron doble núcleo de proceso, es decir, tenían una doble capa y podía darse una mejor respuesta en los procesos. Intel sacó el Celeron D, AMD sacó el Sempron. Estos en el año 2005. Estos procesadores tenían una memoria caché hasta de 4 megabytes en el slot 2. Esto daba una capacidad de respuesta mucho más amplia. El procesador de AMD en la memoria caché tenía 256 kilobytes. Bueno, para la octava generación encontramos que Intel lanza el Itanium, que es un procesador que tiene 221 millones de transistores. La velocidad del bus es de 64 bits, tanto interno para externo. El Itanium 2 tenía la misma capacidad de transistores. La única diferencia es que la memoria caché se maneja en 3 megabytes.
la memoria caché de Litanium iba en un rango entre 2 a 4 megabytes. Bueno, el procesador AMD Athlon 64 fue lanzado en el año 2003. Estos pertenecen a la octava generación. Estos procesadores tenían 68,5 millones de transistores y el bus de datos tenía una referenciación de 4 velocidades: 100, 133, 200 y 266 MHz. Este procesador incluía algunas características como el aumento de la memoria caché y de la frecuencia del reloj. Aquí ya encontrábamos controladores de memoria DDR que estaban integrados en el mismo procesador. La caché 2 estaba integrada por una capacidad de 512 kilobytes a un megabyte. Sigamos. Los procesadores Intel Core e Intel Core 2, lanzados precisamente por la compañía Intel, ya presentan una velocidad de bus entre 533 MHz y 1066 MHz. El bus de datos, tanto de entrada como de salida, es de 64 bits. La memoria caché está entre 64 kilobytes y 2 megabytes. El procesador Intel Core Intel Core i fue lanzado en el año 2008. Aquí encontrábamos que tenía una memoria caché de 502 kilobytes, pero tenía un direccionamiento de 1 tera. Y la velocidad del bus de datos subió ostensiblemente a 3600 MHz. Bueno, en esta generación también aparecen los procesadores AMD Phenom de 4 núcleos, el AMD Athlon de 64, el AMD Athlon 64FX y el Athlon 64 Dual Core. Estos básicamente mejoraron su memoria caché y la velocidad de bus de datos. Bien, Intel desarrolló procesadores para portátiles en cada una de sus referencias, tanto Pentium como Core 2, Core Solo, Core Duo, Core Quad. Estos de alguna manera ya fueron explicados con anterioridad. Estas son otras referencias: el Core 2, el Core 2.0, el i3, el i5, el i5, el i7. Estos son también desarrollados por la compañía Intel. Para los portátiles, AMD desarrolló procesadores Sempron, Turion, Turion X2 Ultra, Athlon X2, Athlon Neo y Athlon X2 de 64 bits. Para estaciones de trabajo, computadores personales, se desarrollaron unos servidores con unos procesadores Intel de referencia Xeon y AMD 64 Operatron y Geode. Para estos eran tan robustos que se manejan en servidores. Muy bien. Internet maneja un procesador Intel Atom. Ok, bien. Quisiera referirme a otro tipo de procesadores que se encuentran en el mercado que no son de las marcas conocidas, como lo son el MediaTek. Este procesador es de una fabricación taiwanesa y es muy económico. Este procesador está desarrollado en equipos que se pueden encontrar con unos precios muy accesibles en el mercado. De igual forma tenemos el procesador Tegra 4. Este procesador tiene un plus que maximiza el rendimiento y la duración de la batería, ya que tiene una función de ahorro de energía. El procesador Qualcomm Snapdragon fue lanzado en el 2008. Este procesador también fue llamado Scorpion y tenía características similares al ARM Cortex.
este respondía a las necesidades del ordenador en tiempo real. Y ahora tomemos en cuenta el procesador ARM, que es el líder en este momento, en la actualidad, en el desarrollo de procesadores para equipos móviles celular. Este procesador tiene una arquitectura RISC, que significa que reduce las instrucciones para el ordenador, una velocidad de 32 bits, y sus orígenes en la década de los 80 se dieron por la compañía Acorn Computers. Ellos decidieron emprender el desarrollo de estos procesadores y lograron empoderarse del mercado de los procesadores para los equipos móviles que en la actualidad conocemos. El primer procesador de esta marca fue el ARM, o ya después vino el ARM2, y que estos se vieron comercialmente en 1986. Bueno, espero poder haber abarcado de alguna muy buena manera la evolución de los microprocesadores. Agradezco mucho su atención. Espero tengamos una nueva oportunidad para entablar una buena conversación. Buen día, gracias.